pues va a haber un montón de aspectos que nos condicionen, pues el precio que tengan, cómo de disponible esté, qué licencia tiene, sus requerimientos técnicos y si yo los cumplo, si es fácil de utilizar, si está bien documentada, si puedo preguntar a alguien en caso de que tenga dudas, si me permite automatizar procesos, etcétera. O sea, hay un montón de condicionantes. Pero he puesto esta diapositiva para que no se me olvide deciros que no existe una receta y que realmente no existe ninguna herramienta ni que sea la mejor ni que haga todo. Nosotros yo en esta presentación os voy a proponer una serie de herramientas que van a realizar algunas tareas. Vais a ver que algunas tareas se solapan entre unas y otras y seguramente entre vosotros discrepéis sobre lo buena que es cada una y a unos guste más, otros otra. Entonces simplemente quiero recalcar este hecho, ¿no? Para que no toméis esto como una cosa a seguir siempre al pie de la letra. Rescatando la diapositiva de antes, un poco para ver más en detalle, pues tenemos las herramientas que vamos a ver, tenemos las herramientas que son generales para el almacenamiento y gestión de datos y que de alguna manera nos ayudan a realizar esas tareas iniciales de limpieza, simplemente pues aplicando filtros, ordenando alfabéticamente en orden ascendente, descendente, buscando si hay vacíos, etcétera. Y son herramientas que todos conocéis. Luego vamos a ver herramientas que son específicas para el tratamiento de los nombres científicos y de las fechas y de las coordenadas, que tenemos, por ejemplo, pues herramientas que nos permiten partir el nombre científico en sus componentes básicos, comprobar el estatus que tienen, rellenar la jerarquía taxonómica por encima de género, o herramientas geográficas que nos permiten comprobar las coordenadas, ver si están donde dicen que tienen que estar, ver un punto en el espacio. Otras herramientas para el tratamiento de fechas que nos permiten igual adaptarlo a lo que nos recomienda GBIF, y luego estas herramientas que no las voy a explicar en esta presentación, OpenRefine y Darwin Test, porque vamos a entrar más en profundidad a lo largo de esta tarde y de mañana. Bueno, estas herramientas ya comentaba que son las que todos conocéis y nos permiten hacer un procesado básico de los datos. O sea, no son específicas para la limpieza, pero nos ayudan a realizar algunas tareas preliminares. Las herramientas para la gestión de nombres científicos las he clasificado como en dos grupos. Ya os digo que no son las únicas, seguramente vosotros conozcáis alguna y si las queréis compartir, pues genial, incluso podemos crear un documento compartido y podéis añadir ahí enlaces, URLs, o sea que sería genial. Pero hemos dividido proponemos estas que sirven para atomizar el nombre científico y para resolver. ¿Atomizar qué quiere decir? Pues partir el nombre científico en sus componentes básicos. Yo igual en mi base de datos tengo un campo que es nombre científico, pero el estándar me recomienda que además lo proporcione partido en género, especie, especie o infrarrango que sea, y autores. Pues entonces estas herramientas me van a permitir, partiendo de mi base de datos original, hacer estos procesos de manera automática sin tener que poner a hacerme todo manualmente. Una es de GBIF Name Parser, que se llama de GBIF Internacional, y luego esta es otra herramienta que tenemos en GBIF España y que la podéis descargar también de la web. Y con las herramientas de resolución nos referimos a aquellas herramientas que nos permiten dejar un listado de nombres y nos devuelven el estatus de ese nombre contrastándolo con distintas fuentes de información, y en algunos casos pues nos devuelve, como os comentaba, esa jerarquía taxonómica por encima de género. Bueno, aquí unos pantallazos, ahora os voy a enseñar, voy a hacer un ejemplo guiado con algunas de esas herramientas, simplemente para que veáis cómo funcionan, pero aquí unos pantallazos para que veáis qué es lo que hará el resultado. Por ejemplo, en Name Parser, en la herramienta que hemos hecho aquí, tú introduces el nombre, toda la cadena, y te devuelve el género, la especie, el autor y el año si lo tuviera también dividido. Esta que también es del catálogo de catálogo Fly también, introduces una cadena con los nombres originales y te devuelve el estatus según su propia base, según la información que ellos tienen, si es un nombre aceptado, si es un sinónimo, etcétera. Y en caso de que sea un sinónimo, pues te pone cuál es su nombre aceptado. Esta herramienta para la resolución de nombres taxonómicos funciona de la misma manera. Introduces la cadena original, te devuelve el nombre resuelto, la fuente de información que ha utilizado,
el porcentaje de coincidencia que tiene al contrastar esa base de datos y luego te permite descargar esta información que está muy útil y ver los detalles. Y bueno, esta es una herramienta que tiene la misma mecánica, pero que en este caso funciona únicamente para plantas, que es iPlant, y funciona pues exactamente igual, es la misma dinámica. Bueno, yo ya de estas que estoy viendo por aquí, pues igual, pues hay alguna que me gusta más, pues igual pues porque tengo un nivel de manejo de la tecnología más limitado y a mí me gusta que me devuelvan las cosas en forma de tabla y no como una cosa que tenga que copiar luego y procesar, entonces ya puedo tener mi propio criterio, mi propio gusto. Herramientas para el tratamiento de datos geográficos, pues igual las hemos dividido en dos categorías: herramientas que sirven para comprobar las coordenadas, algunas son simplemente son para visualizar los puntos en un mapa y que ya nos informen acerca de, podemos ver si espacialmente están donde tienen que estar. Otras son simplemente pues que tienen herramientas que nos ayudan con las tareas de la comprobación de las coordenadas. Muchas las conocéis seguramente de sobra y las utilizáis para otras cuestiones. Y bueno, pues aquí tenemos por ejemplo InfoXAI, una herramienta de Earthpoint, Google Earth, Google Maps, Carto o cualquier sistema de información geográfica. Y sobre el tema de la comprobación, pues somos muy conscientes de que los datos tienen errores geográficos y es uno de los errores más frecuentes. GBIF nos exige que estos datos estén perfectos. Si los puedes identificar, genial, pero eso va a ser bueno sobre todo para tu colección, o sea, no solo porque estés compartiendo una información más precisa, sino que es bueno para tu colección. Si no puedes corregirlo en una semana, puedes publicar. Si eres consciente de que una coordenada está mal, puedes omitirla y documentarlo de alguna manera, y más adelante, cuando esa coordenada se corrija, pues se actualiza la información y perfecto. Y sobre la conversión, pues ¿por qué nos van a hacer falta? Porque GBIF, como os he enseñado antes en alguna diapositiva que se deja ver, nos permite cargar una coordenada original, pero hay un campo que se llama verbatim coordinates, pero si yo quiero que ese punto se vea en el mapa, me pide que las pase en un formato concreto. Entonces estas herramientas nos permiten hacer esa transformación, partiendo de un montón de formatos diferentes. Aquí un pantallazo de las herramientas que acabo de mencionar. Esta, por ejemplo, simplemente lo que hace es recibe una cadena con los datos en formato de latitud y longitud, geográfico decimal, y lo que me dice es en qué país cae, en qué estado, etcétera. Entonces nos puede servir para decir, bueno, es que si todos mis datos son de México y uno me cae en Albacete, pues igual algo está mal. Esto es Google Maps, que la verdad es que yo soy fan porque vale para todo. Bueno, puedes meter los puntos en el sistema y luego también Carto, no sé si la conocéis. CartoDB era antes, ahora es Carto, ¿no? Que es igual, es una herramienta para hacer mapas en línea y que cuando no tienes un manejo de los sistemas de información geográfica, para hacerte tus mapas está genial, la verdad. Aquí ya estamos en un herramientas de transformación de coordenadas que funcionan igual. Metes una cadena con las coordenadas en un formato que sea y te devuelve la latitud y la longitud. Y una herramienta también que convierte coordenadas que tenemos en GBIF. Realmente esta herramienta como tal no la tenemos puesta pública en la web porque está integrada dentro de algunas de nuestras aplicaciones, pero para este taller hemos hecho una pequeña base de datos en la que podéis utilizarla para hacer esto y que la verdad es que me parece súper útil. No sé por qué no la tenemos puesta ya pública. Y da igual, te devuelve, metes una coordenada en el formato que sea, que en concreto en este caso son UTM-MGRS, pero pueden ser geográficas, bueno, si están decimales no las quieres transformar, UTM, etcétera. Y por último, herramienta para el tratamiento de las fechas. La verdad es que yo no conozco muchas, igual a vosotros conocéis. Las herramientas para el tratamiento de las fechas lo que hacen es coger una fecha en un formato variado y nos la adapta al formato que recomienda GBIF para publicar. En este caso conocemos Canadensis, una herramienta de Canadensis, y luego otra pequeña herramienta que igual no la tenemos pública, pero porque está integrada dentro de nuestras aplicaciones, pero que puede ser muy útil para esto.
Y por último está Darwin Core Archive Validator, que lo que hace es hacer una validación sobre la estructura del estándar que hemos creado, pero la verdad no me quiero entrar porque nos vamos a meter en cosas que haremos más adelante. OpenRefine y Darwin Test tampoco me voy a enrollar ahora porque os vais a hartar. Uy, perdón. Y el gatito. Y bueno, y como vamos bien de tiempo y os quiero dejar un ratito para hacer un ejercicio y el que utilicéis estas herramientas, las que más os hayan gustado, o las que conozcáis vosotros, pero con algunas recomendadas, pero quería mostraros alguna de ellas simplemente para que veáis cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, Fechasa, que Fechasa es digamos, la función que transforma... Bueno, perdón, voy a empezar por orden. Vamos a empezar por nombres, ¿vale? Name parser, que nos separa los nombres científicos y que es como súper básica. O sea, es una función que la hemos integrado en Access y que lo que me permite es, metiendo en una columna todos los nombres de mi base de datos, que pueden tener el número de catálogo para que luego me ayude a actualizar toda esta información en mi base de datos, pues simplemente con un doble clic en la consulta me devuelve los nombres fragmentados. Yo esto he visto a gente hacérselo a mano, o sea que esto, yo lo he hecho a mano alguna vez, o sea que esto realmente es una ayuda tremenda. Y el funcionamiento es muy simple, y luego esto es Access. Si tenéis un uso un poco más avanzado de Access, podéis modificar la consulta para que, por ejemplo, coja directamente vuestra base de datos y os cree los campos detrás y luego no tenéis que ir andando haciendo actualizaciones ni nada, o sea que realmente tiene un uso muy simple, pero que podéis hacer un uso más avanzado de la misma. Vale. ¿Qué más? Bueno, el parser de GBIF, por ejemplo, es bastante sencillo, o sea, partes de, igual, introduces una cadena o seleccionas un archivo que contenga esa información y le das a fragmentar y te genera esos campos con la información partida. Seguramente es lo que dice en esto, si eso es una herramienta de GBIF y es una función que tiene GBIF, la tendrá integrada dentro de eso. Bueno, continuando por herramientas que resuelven nombres. O sea, no me voy a entretener mucho en explicar cualquiera de ellas porque me parece que son bastante intuitivas. Básicamente está el Global Name Resolver, funciona igual. Incorporo una lista y resuelvo nombres, es decir, me va a decir para cada uno de estos nombres que estoy entrando, atendiendo a distintas fuentes, cuál es su jerarquía, o sea, toda su jerarquía taxonómica superior, si es un nombre aceptado, si no, etcétera. Si quiero hacer un uso avanzado, le puedo especificar qué fuente quiere que utilice. Entonces, pues digamos que voy a utilizar la fuente de GBIF, entonces solamente voy a utilizar esta fuente y me va a devolver estos nombres. O sea, esto visto así es un poco farragoso, igual, porque luego dices, tengo que incorporar esto en mi base de datos, ¿qué hago? Me pongo a teclear todo. Pero existe la posibilidad de descargárselo como un XML y luego esto tendrías que introducirlo en un Excel y te permitiría ver toda esta información. Entonces luego ya aquí depende de la capacidad técnica que tengáis cada uno o de si podéis utilizar este tipo, si sabéis utilizar este tipo de opciones. Otra de los que os he enseñado en pantallazo es esta T-Rex, que funciona exactamente igual. Bueno, tengo que advertir que ahora mismo admite unos muy poquitos términos
porque no funciona esta opción de arrastrar el archivo. Pero funciona igual. Añado una lista de nombres, selecciono la fuente de información para la resolución y le doy a buscar. Lo que me devuelve es el nombre que yo he ingresado, el nombre resuelto, el porcentaje de coincidencia, que bueno, en este caso son porcentajes altos, pero igual aquí dices, ya tengo dudas, voy a ver los detalles, a ver qué me pone, tendréis que mirarlo. O sea que... Y lo bueno que tiene esta herramienta es que te permite descargar la información en distintos formatos, o sea que teniendo el nombre original y una tabla con esta información que ha sido procesada, podría utilizarla para actualizar mi base de datos original si me interesase. Entonces voy a abrirla para que veáis cómo queda. Pues aquí tenéis el nombre original, veis que en este caso también te fragmenta la información, bueno, te fragmenta pero en especie no. Te dice qué rango taxonómico tiene, que es otro de los campos que te pide GBIF, el original, el procesado, la fuente que ha utilizado, el porcentaje de coincidencia, digamos, y luego información adicional. Sobre herramientas geográficas, bueno, esta herramienta, bueno, que ya también habéis visto en un pantallazo, que consiste en meter igual una cadena con un identificador y la latitud y los datos de las coordenadas expresados en grados decimales. Y ojo, porque aquí te pide primero la longitud y luego la latitud. Entonces simplemente metes estos valores y te devuelve, pues te informa de en qué país está, qué administración, etcétera. Y lo puedes ver como un HTML o también te lo puedes exportar a un Excel. Otro conversor de coordenadas, el conversor de Canadensis. Igual, introduces unas coordenadas en un formato, bueno, creo que aquí admite geográficas nada más. Solamente admite coordenadas geográficas y te la transforma a decimales y creo que además te pide que tengan este formato, o sea que vamos a ver qué pasa. ¿Ves? Te exige que tenga una coma entre la latitud y la longitud y te devuelve estas coordenadas. Para MGRS, porque claro, esto, o sea, la realidad es que, por ejemplo, aquí muchos datos se toman coordenadas se toman como UTM o como MGRS. Pues para esa, bueno, hay herramientas muy avanzadas como por ejemplo Geotrans, que no la vamos a ver porque es un poco más compleja, pero Geotrans te transforma coordenadas de distintos tipos, le puedes especificar el datum, o sea que es una herramienta muy compleja. Geotrans. Geotrans es una de las que sugerimos, no la hemos hecho nosotros, o sea, pero es verdad que es una herramienta que está súper bien. Y bueno, yo os quería enseñar esta pequeña función que nosotros hemos extraído de las aplicaciones que tenemos, que la compartimos con vosotros y de hecho está en la carpeta de los ejercicios para que la utilicéis y que lo que hace es que te convierte las coordenadas, en este caso, de cualquier formato también. O sea, yo te digo Geotrans porque es verdad que es una herramienta muy avanzada y puedes establecer un montón de información, pero bueno, que para GBIF en concreto esta función te sirve, ¿no? Y esta herramienta funciona pues igual, parto de una tabla en la que puedo ingresar las coordenadas. A ver si tengo alguna por aquí. A ver. Voy a buscar, perdonad que no tenía, no sé si tengo en distintos formatos justo para enseñaros, pero... Si os sabéis alguna de memoria, no. Bueno, podemos hacer un ejemplo con las geográficas, pero con las UTM funciona también y con las MGRS, ¿vale? Entonces utilizo estas si nos importa, que las tengo aquí. Entonces en NameParser lo único que tengo que hacer es meter en esta columna las coordenadas
y funciona pues igual que la funcioncita que teníamos para los nombres. Le doy a... hago doble clic sobre... Debería funcionar. Fallos del directo, ¿no? No, es que no está haciendo nada la función, no sé por qué es. ¿El qué? Bueno, lo podéis probar en vuestro equipo. Bueno, luego vamos a dejar un rato para ejercicios, por si queréis hacer alguna prueba, porque esto, vamos, funciona porque la utilizo a menudo. Mira, aquí está. Pero no sé por qué no. Ahora. Me informa que va a hacer una consulta que va a actualizar los datos de una tabla, que va a actualizar 7 filas, y lo que hace es que en la tabla, en la misma tabla en la que yo he ingresado las coordenadas, me devuelve la latitud y la longitud. Si, por ejemplo, hubiésemos ingresado una coordenada tipo MGRS o tipo UTM, que son unas coordenadas que son cuadrículas, ¿qué es lo que hace? Pues coge la cuadrícula de los kilómetros que sea y para calcularme ese punto lo que hace es recentrar la coordenada, es decir, en la UTM puede ser de 10 kilómetros, coge este punto y me lo pone aquí. O sea, digamos que lo que hace es que me calcula el centro de la cuadrícula. Entonces, ¿qué pasa? Como en este caso es una coordenada que se refiere a un área y no a un punto, al hacer esta transformación de alguna manera estoy perdiendo información. Entonces lo que me proporciona adicionalmente en la conversión es el radio de error que existe, es decir, calcula este punto y me dice, tienes este punto que tiene una coordenada x6, pero además tienes este radio de error, que corresponde a 7000 metros. De esta manera, esto es súper importante porque así quien consulta el dato sabe que le estoy dando un punto en el espacio, pero que lleva asociado un error de x metros. Entonces, por ejemplo, si yo veo este punto y no tengo la información adicional, pues no sabría muy bien a qué atenerme, ¿no? De todas formas, por este tipo de cosas también es muy útil a veces que compartáis la información original de la coordenada a la hora de publicar. En caso de que queráis dar la información precisa. Por ejemplo, si trabajamos con especies amenazadas y yo tengo esta coordenada original y yo digo, no, es que no quiero que sean 7000 metros, pues hay herramientas que valen para ampliar este radio. Entonces digo, pues ahora quiero que me ponga 70.000 metros. Entonces yo doy una coordenada que es x6, que corresponde a un punto. Si lo pongo en un mapa me va a aparecer en un lugar concreto, pero cuando yo miro el dato me doy cuenta de que tiene un error de 70.000 metros. O sea que puedes buscar ahí si quieres tu pájaro, tu planta, lo que quieras. Entonces, bueno, la verdad es que eso es una función muy sencillita, es muy fácil de utilizar y, bueno, como es una tabla, la podéis exportar y para actualizar vuestros datos de vuestra colección. E igual, si tenéis un manejo más avanzado de Access, pues podéis prepararlo para directamente ingresar vuestra colección y hacer esta conversión. O sea que